Hola, hoy vamos a hacer este capazo veraniego. Es apto para principiantes, así que si lo eres puedes hacerlo perfectamente. Yo ya tengo aquí cortadas todas las piezas, te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el link para conseguir el patrón. Lo voy a hacer con foam para darle ese cuerpo y esa forma al capazo. Tú puedes usar tu guata o tu estabilizador que suelas usar, así que vamos a comenzar con el proyecto. Como podéis fijaros aquí, yo he cortado una pieza extra de entretela para el forro, para pegarla con la plancha para que le dé un poco más de cuerpo a la base. Vale, aquí os voy a dejar también las medidas que tienen la asa. Yo he usado estas que son como de tela de tela de cinta de cáñamo, y vosotras podéis usar la que más os guste con esa medida que os he dado. Vamos a comenzar con el foam. Yo he usado un spray para pegarlo, ¿vale? Aunque vosotras podéis coserlo por el contorno, como hemos hecho con otros proyectos. Si no tenéis pegamento, pues simplemente lo que vais a hacer es poner la tela encima del foam, como estoy haciendo yo ahora mismo. Y en vez de usar el pegamento, pues le vais a hacer una costura por todo el contorno, ¿vale? Para que se quede fijado.
Una vez que lo tenéis cosido, podéis hacer dos cosas. Hacerle un zigzag para que se quede un poco más terminado, y si tenéis remalladora podéis remallar el lateral. También lo que sería el filo, si no tenéis remalladora o si queréis hacerlo así igualmente, podéis hacerle un dobladillo muy pequeñito, lo más pequeñito que podáis, para que no se vea muy, pues muy grueso, y después lo plancháis. Yo tengo remalladora, entonces le voy a hacer un cordoncillo porque se queda más estético y es más rápido. Y también si vais a vender el producto, pues es un paso que economiza también el producto. Os he añadido este vídeo para que veáis cómo frunzo yo el volante. Uso esta patilla que es especial para fruncido. Hay otras parecidas, son muy económicas y podéis adquirirla fácilmente en cualquier página web o incluso en las mercerías. Pero si no tenéis, no pasa absolutamente nada, simplemente lo que vamos a hacer es ajustar las tensiones y puntadas de la máquina. La tensión de la máquina siempre tiene que estar lo más alta posible, ¿vale? Yo la voy a poner en el número 9, que es lo máximo que me permite mi máquina, y después en el ancho de puntada la vamos a poner en el ancho máximo, ¿vale? En este caso en el número 4. Lo que vamos a hacer es, si no tenéis pues prensatelas, pues simplemente puntada, y luego vamos a fruncir hasta que se quede como queráis vosotras de fruncido. Y lo ideal es que se quede a la mitad más o menos de la medida que tiene, para que quepa en lo que sería el contorno de la boca del capazo, ¿vale? Así que vamos a continuar con el forro y luego colocamos el volante. Vamos con el forro. También añadí una pequeña imagen porque aquí señalo coser los laterales completos, pero hay que dejar un huequito, ¿vale? Para darle la vuelta luego. Vamos, no pasaría nada si lo coses, simplemente después pues descoséis, ¿veis? Descoséis un pedacito y ya estaría.
Bueno, en este vídeo también para que tengáis en cuenta que cuando vayáis cosiendo el volante no se os vaya bajando hacia abajo para que luego no se vean descolgados o haciendo así como una forma de onda que no queda perfecta. Entonces siempre intentad que esté al filo todo el rato, ¿vale? Y a la misma distancia.
Un detalle cuando vayáis a coser al filito de arriba del volante, el asa tiene que estar hacia arriba, ¿vale? Así no puede estar hacia abajo, tiene que estar así, hacia arriba. Y bueno, pues ya estaría nuestro capazo terminado. Simplemente quedaría coser el agujerito del forro, que lo podéis coser a mano a máquina. Espero que os haya gustado mucho. La verdad es que es un proyecto muy bonito y tiene muchas posibilidades de combinación. Así que sígueme para ver todos los tutoriales que voy preparando. Comenta lo que necesites saber y espero ayudarte mucho. Un saludo.